Continuando con esta serie de videos de temas conceptuales para la materia de información analítica para la gestión, vamos a ver ahora qué son los modelos de datos para análisis de información, cómo funcionan, cómo se estructuran. Vamos a hacer una serie de videos explicando las distintas estructuras de datos. Comenzaremos explicando qué es una base de datos, en la cual justamente se basa el almacenamiento de la información para luego ser analizada. La base de datos, como término general, son una colección de datos relacionados, ¿no? O sea, pertenecientes a un mismo concepto, a un mismo tema, ¿no? Algo que de alguna forma asimilan en forma conjunta los datos que están allí guardados. Esos datos están estructurados en un conjunto de entidades relacionadas entre sí y almacenados en forma digital. Esa sería como una definición, digamos, bastante básica de lo que es una base de datos. Si bien no vamos a aprender fundamentos de base de datos, nada muy técnico en este curso, simplemente es como para tener una idea inicial y luego poder entender cómo se estructuran las bases de datos multidimensionales. Por ejemplo, una tabla de una base de datos podría tener una estructura del estilo, ¿no? Donde tiene determinadas columnas y determinadas filas, ¿no? Esa tabla de alguna forma se utiliza para organizar y presentar la información. En este caso de alumnos, ¿no? Con sus determinados datos, como ser de qué sexo son, qué carrera están cursando y qué documento tienen. A su vez, cada una de esas columnas que aparecen allí, le podemos llamar atributos o campos en la jerga de base de datos. Bien, cada uno de esos campos de alguna forma definen valores que van a tener los distintos registros de la tabla. ¿Ah? A su vez, cada uno de esos campos, ¿no? Van a tener un tipo de dato predefinido, lo cual me va a de alguna forma a establecer qué información puedo cargar en cada uno de esos atributos. Por ejemplo, si es un tipo texto, si es un entero, si es un formato fecha. Básicamente es el formato, ¿no? Que puede contener ese dato, o en algún caso, por ejemplo, yo podría tener una lista predefinida de posibles valores que tome esa columna. Entonces, esa columna va a ser uno de los atributos de mis datos que están en esa tabla. ¿Bien? A su vez después tengo las filas, ¿no? Entonces cada una de esas filas va a ser un registro de datos en esa tabla y va a representar un objeto único, ¿no? Que tiene determinada información en cada uno de esos atributos. O sea, es una combinación de datos de cada una de las columnas que tengo en ese registro. Cada una de esas celdas, ¿no? Llevándolo a la estructura de tabla o de planilla, cada una de esas celdas va a hacer referencia al cruce o la intersección entre la fila y la columna. Bien, el tema es que las tablas en una base de datos por sí solas no significan nada. Tenemos que relacionarlas. Entonces, ¿cómo se pueden relacionar esas tablas y vincular de alguna forma? Bueno, lo que se le llama clave primaria y clave foránea. La clave primaria normalmente es una columna, ¿no? O puede ser más de una, un conjunto de columnas, pueden combinar más de una, que cuando yo analizo esa columna, bueno, en forma única identifica cada uno de los registros de la tabla, ¿no? Y por otro lado tengo la clave foránea, que es una clave que está en otra tabla, pero que es igual a esa clave primaria de la tabla anterior, o sea que me relaciona dos tablas. Entonces, esa clave foránea en realidad originalmente está en la clave primaria. Yo lo que hago es volverla a poner, pero en la otra tabla. Y ahí se transforma una clave foránea. Bien. Algunos ejemplos. En una tabla de vendedores, ¿no? Donde yo lo que tengo ahí es el registro de cada uno de los vendedores que trabajan en mi organización, voy a tener, por ejemplo, el código del vendedor. Y ese va a ser un tipo de dato, imagínense que puede ser entero, ¿no? Esa sería la clave primaria de la tabla de vendedores. En cambio, en otra tabla, que puede ser la tabla donde yo registro las ventas, y donde ahí mi clave primaria va a ser el código de cada una de las ventas que yo voy a tener identificada, ¿no? Puede ser con un número, puede ser con una combinación alfanumérica, etc. ¿No? Ahí yo voy a tener, imagínense, no sé, el número de factura. Lo que yo voy a tener por ahí va a ser el código del vendedor, y esa va a ser una clave foránea para esta tabla, cuando en realidad la tabla de vendedores fue una tabla primaria. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es relacionando desde la tabla de ventas quién fue mi vendedor. Cuando voy a la tabla de vendedores me da información sobre ese vendedor, cómo se llama, los apellidos, su edad, etc. Pero yo no copio toda esa información en la tabla de ventas, solamente pongo el código de vendedor. Y ahí después voy a buscar la tabla de vendedores con ese número de vendedor, el resto de la información cuando la precise. Bien, bueno, próximo video continuamos.